Queridos amigos, ahora sí, queridos amigos, desde el programa, nuestro humilde programa Zapato de Encuentro, hoy tenemos una gran persona, una gran figura, un lujo realmente, ¿no es cierto, Lidia? Buen día, Lidia. Sí, sí. Buen día, padre. Un lujo. Se nos borró el doctor. Una gracia de Dios tenerlo. Se nos borró el doctor, no sé qué pasó. Bueno, mientras tanto lo voy a presentar. Preséntelo usted, padre. Sí. ¿Se borró? Agregar, ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Sí, perfecto. Espere que estoy por otra cámara. Un segundo. Un minuto. Tengo que cambiar la cámara web. Un minuto. ¿Ustedes ya están en el aire? Estamos todos en el aire. ¿No? Bueno, yo mientras haga la presentación, padre, que yo trato de conectarme por la otra cámara. Dale, que preséntelo, padre. tiene mejor resolución. Ustedes sigan el caso. Padre, ¿escucha? No se lo oye, padre, a usted. Está hablando. Ahora sí. Ahora sí. Preséntelo, padre. Ahora lo presento. Espera un segundito, por favor. Bueno, ante todo, hoy tenemos un lujo de entrevistado. Creo que el que más sabe, yo puse porque me lo dijo mi amigo castellano y bueno, ha escrito 13 tomas, así que sobre la deuda externa. Creo que sabe más que mucho. Bueno, al licenciado Héctor Luis Giuliano. El tema es, ¿qué está pasando con la deuda pública? La gran pregunta, ¿no? La pregunta del año, del siglo. Es el hombre, como dijimos, que más sabe, y es verdad. Es economista y docente universitario. Él, vamos a decir una currícula, porque es muy extensa, pero vamos a hacerla muy abreviada. El licenciado pasó algo bien abreviado, pero es mucho más extenso. Y dice así que, bueno, el licenciado Héctor Luis Giuliano, licenciado en Administración, orientado profesionalmente a organización, sistemas y planificación económico-financiera en la actividad privada. Especializado en temas de geopolítica, finanzas públicas y economía. Durante 15 años se desempeñó como asesor en el Colegio de la Nación, en el Congreso de la Nación. Desde la década del 80 ha venido estudiando particularmente la cuestión de la deuda pública. Sobre este y otros temas ha escrito numerosas notas periodísticas, confeccionado trabajos especiales, dado conferencias y cursillos y grabado reportajes radiales y televisivos, algunos he visto yo. Y bueno, y es autor, como les dije recién, del libro Problemática de la deuda pública argentina en nada menos que 12 tomos. Bueno, les pido que estén atentos todos. Quieren hacer preguntas, las pueden hacer. El señor licenciado nos va a responder después. Y por supuesto les pido, siempre me olvido de esto, Lidia, de que le den me gusta y que lo difundan, porque la verdad hay que difundirla. La verdad son las semillas del verbo, como siempre decimos los católicos, ¿no? Son las semillas del verbo, Cristo es el verbo. El Papa Francisco ha dicho una frase muy importante, dice, la usura es un pecado grave que mata la vida y pisotea la dignidad. Y Juan Pablo algo parecido dice, Santo Padre, Santo Juan Pablo Magno, no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Bueno, también se aplica a todo lo que está pasando ahora o lo que ha pasado en nuestra patria con la subversión, ¿no? Que lo dijo para la celebración de la 35 Jornada Mundial de la Paz. La paz exige 4 condiciones esenciales, verdad, justicia, amor y libertad. Bueno, entonces, no sé si usted quiere agregar algo, Lidia, antes de... Padre, ¿no iniciamos con una bendición? Ahora empezamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. A la Virgen de Luján, patrona de nuestra patria, encomendamos que nuestros patronos son la Virgen de Luján y San José, nada menos. Este programa con el señor Giuliano, que es realmente un lujo y una gracia que Dios nos ha enviado. Y gracias a mi amigo castellano que me lo ha presentado. Y muchas gracias que al licenciado que nos acompaña, con lo ocupado que está. Gracias. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Bueno, miren, nosotros vamos a hacer una especie de presentación porque es lo que todo el mundo se pregunta. Yo soy muy ignorante en la cuestión económica. Por ejemplo, ¿cómo se origina la deuda externa argentina? ¿Cuáles son los momentos de mayor crecimiento? ¿Por qué la deuda externa argentina no se termina de pagar nunca? ¿Cómo es el endeudamiento de Argentina con respecto a los otros países de la región? ¿Cómo condiciona la deuda externa argentina el desarrollo económico y social del país? ¿Cuánto es lo que se recauda por todos los conceptos y cuánto es lo que se tiene que remesar para amortizar los intereses? En fin, tantas preguntas que nos hacemos. Le pido que usted mejor encare, como usted lo ha organizado la charla, para darnos luz y esperanza, si se puede, al menos esperanza cristiana. Gracias. Con ustedes, el licenciado Héctor Luis Giuliano. Bueno, ante todo, buenos días para todos. Y soy yo quien le agradezco, Padre Agustín, su llamada, porque es una oportunidad de difusión y aclarar las ideas sobre un tema que normalmente está escondido a la opinión pública. Así que es una tarea, yo lo tomo también como una carga pública mía, ¿no? Y aparte como de caridad, porque el verdadero concepto de la caridad, bueno, usted lo sabe mejor que yo, no es solamente el concepto de limosna, de ayuda, es el concepto de ayudar al otro a que comprenda temas o a que incorpore conocimientos que no tiene. Así que trato de orientar esto apto para todo público, ¿no? Para tratar de difusión. Así que soy yo quien le agradezco, y usted exagera mucho en la presentación porque soy un estudioso, es decir, el valor mío es el valor del tiempo que uno dedica a estudiar estas cosas. Pero permítame unos conceptos preliminares para la gente que me parece que son fundamentales. Yo tengo una premisa metodológica. Si el planteo de un problema está mal hecho, no hay diagnóstico ni hay solución. Tal cual. Los problemas de carácter general. En la Argentina se plantean mal los problemas, ¿no? Entonces, si usted plantea un problema, es como arrancar de que 2 más 2 son 5, va a llegar a cualquier resultado, ¿no? Sin desviarme a ese tema, pero para ustedes, para todos es muy familiar, es un caso evidente que lo vemos todos los días. El mal planteo, el erróneo y tendencioso planteo de la cuestión del aborto como si fuese un problema de libre decisión sobre el cuerpo de la mujer cuando es otra vida. Ahí tiene un ejemplo típico de un mal planteo del problema. Si empezamos con que la mujer puede disponer de una cosa, como decía Monseñor Aguirre, entonces dice, esto es un problema científico. ¿Qué es lo que tiene la mujer en el vientre cuando está embarazada? Bueno, algo parecido se me ocurre plantear en la deuda, pero no quiero ir mucho con los prolegómenos, quiero ir a los conceptos fundamentales. Recuerden 3 ideas que yo manejo siempre. Primero y principal, la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en la Argentina. La deuda es lo más importante, y por ser lo más importante es también lo más secreto. Fíjense ustedes que el oficialismo, la oposición política, los medios, lo único que hacen es soslayar de tal manera de que la opinión pública esté informada debidamente sobre este que es el más grave problema de la Argentina. Scalabrini Ortiz dice, cuando un economista le explica algo y usted no lo entiende,
hágaselo repetir despacio. Y si hacía, inclusive no lo entiende porque lo están estafando, ¿no? Y con la deuda pasa esto. Entonces, el primer problema es saber que la deuda esté de todo, ¿no? El segundo concepto es entender que la deuda no es un hecho aislado, no es un accidente, no es algo que nos cayó una vez, como se nos quiere decir, y bueno, la Argentina ahora está endeudada y tiene que salir del paso porque hace 46 años, desde el año 1976, que está tratando de salir del paso. Y la deuda cada vez crece más, y los intereses de la deuda misma. Entonces, entender que la deuda no es un sistema. Cuando se dice que es un sistema, quiere decir un conjunto de piezas que se ordenan para hacia un determinado fin, que tienen una determinada lógica. Entonces surge ahí el tercer concepto. ¿Cuál es la lógica que rige al sistema de la deuda? Todo sistema tiene una lógica. Entonces, si la sistema, ¿cuál es la lógica que rige la deuda como sistema? Hablar muchas veces de usura en el sentido directo, es decir, la posición abusiva del acreedor con respecto al deudor. En eso estamos todos de acuerdo. Pero yo agrego a eso una dimensión más profunda y perversa de la usura. Cuando hay un prestamista usurero, lo que ese prestamista quiere, a diferencia de lo que la gente piensa, no es que el deudor le devuelva la plata prestada, sino al revés, que no se la pueda devolver nunca. Porque la lógica del usurero es que el deudor nunca deje de ser deudor. Claro. ¿Me explico? No es de palabra, es un concepto fundamental, ¿no? Entonces, la cuestión es insertar la deuda. Una vez que esté insertada la deuda, el deudor no escapa a eso. Esto ya lo enseñaba en el siglo XVIII San Alfonso María de Ligorio, que fue en ese campeón de la lucha contra la usura. San Alfonso se lo conoce mucho por su labor pastoral, usted lo sabrá, bueno, usted lo sabe mejor que yo, padre, pero él fue el campeón de la usura, por eso hoy existe un grupo de estudios en Italia que se llama el grupo de Sant'Agata dei Goti, cerca de Salerno creo que queda, que se dedica a profundizar la enseñanza de San Alfonso. Y San Alfonso ya advertía entre la perversidad de la usura que el acreedor a través de la deuda financiera avanzaba sobre la propiedad del deudor. En esto, porque el hombre que no puede pagar termina hipotecando sus bienes. Perdón que me derivé un poco en esta introducción, pero es importante saber frente a qué problema estamos cuando hablamos de deuda. Es decir, esto no es un problema críptico de finanzas públicas. Esto es un problema de un sistema, de una trampa de usura que significa una trampa de deuda perpetua. Porque cuando usted tiene una deuda que no la puede pagar y lo único que está haciendo durante 46 años es renovar la deuda y tomar deuda nueva, quiere decir que usted está metido en una trampa insoluble de deuda perpetua, porque si no puede pagar la deuda, vive refinanciándola. Esa es la trampa en que está metida la Argentina. No es el único país que está en esto, pero en la dramaticidad de la Argentina es peor porque la deuda la estamos pagando así entre todos. ¿Cómo se paga? A través de políticas económicas que imponen la primacía de la finanza sobre la economía. Sin derivarme mucho y sin distraer el objetivo, hago esta aclaración. La gente, y no tiene la culpa, confunde finanzas y economía, y son dos cosas separadas. La economía toca la economía física o real, de los bienes, de los servicios, de las cosas tangibles, de los problemas de la inversión, de producción, de distribución de bienes y servicios. La finanza, en cambio, toca a la especulación, al arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés. Por eso, cuando se entra en la trampa de la usura, ¿no? El deudor no tiene salida. No hay solución al problema de la usura y al problema de la deuda,
dentro del sistema de la deuda, porque el sistema está armado para reendeudar permanentemente al país. Perdón que me extendí en esto, pero ahora, sin abrumarlo, les voy a dar algunos pocos números para que les sirvan de referencia. Totalmente inmoral. Este año, ¿cómo? Perdón, ¿cómo? Digo, totalmente inmoral y asesino. ¿Cómo? Ese sistema. Digo que es inmoral y asesino, ¿no? Eso es un sistema perverso, por eso, esto es lo que yo quiero señalar, ahora me lo plantea, es el sistema de la deuda, es un sistema intrínsecamente perverso, porque no tiene por finalidad el crecimiento, el desarrollo. Algunos dicen, para engañar a la gente, que no, que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones de deuda para poder crecer. Justamente la deuda es el principal obstáculo del crecimiento. Por eso ahora les iba a dar unos pocos datos para que ustedes tengan una idea. Este año le vencen al país deudas por capital por 103.000 millones de dólares. SIC, presupuesto ejercicio 2023, aprobado por el Honorable Congreso de la Nación. Todos estos economistas del establishment que reportean todos los días soslayan de decir que la Argentina tiene una carga de deuda completamente impagable y que estos 103.000 millones de dólares que vencen no se van a pagar, no se van a amortizar, sino que se van a renovar. Entonces viene y confunden a la gente, dice, no, la Argentina va a ser... Perdón, licenciado, se cortó. ¿Se puede repetir? Se ve bien ahí. Repetir cuando dijo perdón? Se cortó. Se cortó. Sí, se cortó, no sé por qué. Se ha cortado. Qué lástima. Ya va, a ver. Sí. Se ha cortado. A ver ahí. No sé por qué. Ahí está. A ver. Ahí está. Ahí está. A ver, yo sigo hablando. Ahora sí. ¿Está? Se le cortó, quedamos en que la deuda va a renovar. Decía, para ir a los ir con unos pocos números sin marear a la gente. Sí. Este año, según presupuesto, 103.000 millones de dólares de capital. Sí. Según presupuesto aprobado por el Congreso. ¿Cuánto va a pagar de esta deuda a la Argentina? $0. ¿Por qué? Porque hasta el último centavo lo tiene que refinanciar. Y además va a tomar 34.000 millones más. Quiere decir que le vencen 103.000, Argentina tiene que salir al mercado a conseguir $137. ¿Por qué? Porque toda la deuda hasta el último centavo se refinancia. Retiro un bono viejo y entrego un bono nuevo. Una aclaración para los espectadores. La deuda pública está constituida en su mayoría por títulos públicos, que son bonos o letras. Si son de corto plazo, se llaman letras, hasta un año. Si son a más largo plazo, se llaman bonos, pero son equivalentes de pagarés del Estado. La Argentina tiene la mayoría de la deuda contraída en títulos públicos. Por eso, esos títulos cada año se van recogiendo los que vencen y entregando bonos nuevos. Fíjense que estamos hablando de que este año vencen 103.000 y se van a tomar 34.000 millones de dólares más. Paradójicamente, el actual gobierno, hablando mucho contra la deuda, ya ha tomado más deuda que el gobierno anterior, que el gobierno Macri. El gobierno Macri vino a gobernar con deuda. En 4 años aumentó la deuda en 82.000 millones de dólares. En ese periodo salieron del capital del país
lo que se llama fuga o salida de capitales, salieron 86.000. Quiere decir que salió más plata del país que la que aumentó la deuda. Quiere decir que la gran parte o la mayor parte de la deuda que se contrae termina girándose al exterior como salida o fuga de capitales. Y ahora se está pasando algo. En lo que va de 3 años de gobierno, la actual administración ha aumentado la deuda entre el Banco Central y el gobierno en 100.000 millones de dólares. En 3 años ha aumentado la deuda más que Macri. Y eso que es un gobierno que critica la deuda. Así que acá no se salva nadie. Todos los gobiernos se lamentan hipócritamente de la herencia recibida en materia de deuda, pero todos, sin excepción, la han aumentado. Pensar que cuando se produce el golpe de Estado militar en el año 1976, la deuda externa era entonces de 8.500 millones de dólares. 8.500. Hoy es de 407.000 millones de dólares. O sea, 8.500 hace 40 y pico de años, 407.000 millones de dólares. Y eso solamente en cabeza del Estado central. No es la deuda pública nacional. El Banco Central, por un lado, debe otros 100.000 millones de dólares. Y todos los organismos del Estado, los fondos fiduciarios, los juicios los juicios contra el Estado con sentencia en firme, suman las provincias y municipios. Esa deuda pública nacional no se conoce porque los gobiernos no la informan. Porque los gobiernos son cómplices de los acreedores y mantienen el anonimato de los acreedores. Usted dice, sí, la Argentina debe 407.000 millones de dólares. Es el Producto Bruto del argentino. Y entonces hace la pregunta lógica, bueno, ¿a quién le debe? Bueno, eso no lo sabemos. La mayoría está en títulos públicos y no sabemos quién los tiene, los títulos, etc. Nunca un gobierno ha hecho lo que yo vengo aisladamente, por supuesto, porque yo soy un francotirador en estos temas, nunca ha hecho un censo de acreedores para saber a quién le debe la Argentina. O sea, es como si usted tiene una empresa o usted en su familia está endeudado y le pregunta, bueno, ¿con quién está endeudado? No sé. Yo tengo firmados pagarés, pero no sé quién los tiene. Eso es mentira, porque cuando la Argentina se sienta a negociar, ahí sí aparecen los tenedores de los títulos, ¿me explico? Ahí sí aparece el fondo BlackRock, aparece Templeton, aparece PIMCO, entonces resulta que los acreedores existen. Yo siempre recuerdo y aplico a eso el famoso refrán, ¿no? De que el éxito más grande del demonio es habernos hecho creer que no existe. Y la deuda parecido. No, la deuda no, preocúpense del problema del gasto público, de la emisión, de la inflación, sí, en la Argentina sí, pero no se sala el factor, por eso yo decía, el condicionante total, que es la causa de todo esto. Un ejemplo, todos los días sentimos los economistas liberales del establishment que se rajan la vestidura porque el Estado emite, ¿no? Ellos lamentan la emisión del Estado en gran escala, es cierto, sí, pero soslayan decir que ¿para qué emite el Estado? El principal destino de la emisión monetaria, ¿saben cuál es? Imprimir billetes para pagar intereses de la deuda. El gobierno central tiene que pagar este año 3 billones de pesos de intereses, equivalen a más de 13.000 millones de dólares. Esto significa que son 8.300 millones de pesos por día que el Estado paga de intereses. Y para terror de la gente, paralelamente, la deuda del Banco Central
que son 12 billones de pesos, obligan a pagar por interés 25.000 millones de pesos por día. O sea que si sumamos los intereses que se pagan en un solo día por el Estado, 8.000 y pico, y por el Banco Central, que paga más intereses que el Estado, 25.000, tenemos que todos los días se devengan al Estado argentino más de 30.000 millones de pesos solamente de intereses. Obviamente, si usted tiene que pagar esa suma de intereses, nunca jamás va a descontar el capital. Y ahí es donde se cumple la premisa de la deuda perpetua. Yo obligo al deudor a vivir para intereses para que nunca se pueda capitalizar para poder abonarme el capital. Le doy unos datos deliberadamente irritativos. 3 billones de pesos según presupuesto se pagan de intereses. ¿Sabe cuánto se gasta en educación y ciencia y tecnología? 1.6 billones, la mitad. O sea, por educación, ciencia y tecnología se paga en un año la mitad de los intereses. Los intereses son el doble de lo que se gasta en educación nacional. Todo el mundo habla de los problemas de seguridad y defensa. Por seguridad se gastan 1 billón y pico. Defensa, 800.000. Entre los dos llegan a 2 billones de pesos. Por intereses se pagan 3. Nadie dice esto. Nadie habla del peso relativo de que la Argentina está siendo desangrada por el pago de intereses sistemáticos de la deuda pública. No quiero abrumarlo porque tengo... No, está perfecto. Está perfecto. Está muy claro. El museo está muy claro, ¿no? Muy claro. O sea que no hace falta que tengamos enemigos, nosotros mismos nos estamos matando. Bueno, lo que pasa es que los usureros no son solo de acá. Los usureros son fondos de inversión extranjeros. Entraron a la Argentina y se colocaron a aprovechar tasas. La Argentina es el país que paga las tasas de interés más altas del mundo. Entonces se hace financiera, en inglés, que quiere decir que entran capitales especulativos, se convierten a pesos, se colocan a tasas de interés que son las más altas del mundo y luego se pueden retirar llevándose la ganancia que no se llevarían en ningún país. El Banco Central está pagando ahora tasas reales, efectivas, del 103% anual. O sea, se paga más de intereses que de capital. Y la deuda no se descuenta nunca. Porque si usted paga 113% de interés, nunca en un año tiene que pagar más que el capital que le vence. Una parte se paga y la otra parte se capitaliza, es decir, se agrega a la deuda. No sé si los estoy mareando mucho con tantas cifras y tantos conceptos, pero era para rescatar. Porque a mí me pasa siempre lo mismo. Si yo vengo y digo, la deuda es usura, bueno, perfecto, digo una verdad, pero no la explico. Entonces yo, cuando estudio el tema económico-financiero, tengo el deber de que lo que digo lo respaldo. Nadie puede confrontar, yo no estoy inventando, tomando los datos del presupuesto. Y consecuentemente, esa deuda es la que está pagando el pueblo argentino. ¿Cómo la paga? La paga con inflación, con aumento de la pobreza, con crisis económica, con aumento del desempleo, con aumento de la indigencia y con el costo de la salud pública que afecta a la población que vive en condiciones cada vez peores. Entonces, el problema de la deuda, por eso yo decía, hay que entenderlo para entender que es un problema transeconómico, que va mucho más allá de la economía y de la finanza. Claro. El usurero lo que quiere es que el deudor nunca deje de ser deudor. Eso es el proverbio bíblico, ¿no? De que el deudor
es cierto creedor. Y está en Sí. esa variante. Perdón si me extendí, quise No, respaldar lo que estaba diciendo. Sí. no, está muy bueno, muy claro, gracias a Dios. O sea que vamos a estar esclavos eternamente si esto no cambia. ¿Y cómo cambia? No sé cómo cambiará. Y, bueno, siempre hay dos actitudes básicas. Lo mismo pasa con el individuo, la familia, la empresa y el Estado. O usted convive eternamente con el problema o en algún momento se decide a confrontarlo. Es decir, confrontarlo no significa una de salir a hacer cualquier cosa. Confrontarlo quiere decir tratar de combatir aquello que a usted le está dañando, porque esto es un Claro. daño. Si usted no reconoce al enemigo, nunca estar con el enemigo, ¿no? Es una vieja premisa de estrategia. El antiguo estratega chino Sun Tzu decía que la primera victoria que hay que lograr es hacerle creer al enemigo que no está siendo agredido. ¿No? Y con la banca pasa lo mismo. Hay que hacerle creer a la gente que no, que los bancos son buenos, que los prestamistas ayudan, que el Fondo Monetario está ocupado en que la Argentina mejore. Y son los endeudadores seriales de la Argentina que son los que están provocando una sangría financiera. Desde la antigüedad se compara, y se compara con razón, diciendo que pero es a la economía como la sangre al cuerpo humano, ¿verdad? La sangre no tiene valor en sí mismo. La sangre tiene valor porque es el flujo circulatorio que permite la vida del organismo. Así también el dinero es un medio. Pero si usted estrangula la fuente de dinero, así como se provoca una anemia del organismo, así también se produce una anemia de la economía argentina. Y la economía argentina no crece porque está desangrada, está succionada permanentemente por la usura. Piadosamente ahora se habla de interés. El verdadero concepto es usura, porque desde el antiguo derecho romano, la usura es, por definición técnica, el alquiler del capital prestado. Lo que pasa es que la usura se hizo sinónimo de abuso, de expoliación. Entonces, piadosamente, ahora el concepto de usura está relegado a decir es el exceso de la tasa de interés. No, el interés es la usura misma. Interés y usura son sinónimos. Entonces la Argentina y todo quien se endeuda a usura, se endeuda con usura y paga por usura más que por capital. Por eso nunca va a salir de esta trampa permanente. Si alguien, hipotéticamente, un gobierno futuro, no los actuales, quisiese liberarse de eso, lo primero que tendría que hacer es blanquear la situación, ¿no? El rey está desnudo y alguien tiene que salir a decirlo. Alguien tiene que salir a blanquear la injusticia. No, los gobiernos son cómplices de los acreedores y dicen, no, el país está bien, el país puede pagar, el país llegó a un arreglo exitoso con los acreedores. ¿Para qué? ¿Para pagar? No, pagar ni pensarlo, para patearlo para adelante. Es decir, este gobierno, por ejemplo, cuando asume, llega a un acuerdo en agosto del año 2020 con los acreedores. Los mismos acreedores usurarios que habían pactado con el gobierno Macri y que después, cuando llegó este gobierno, le exigieron que abone la cuenta que había tomado el gobierno anterior, como hacen todos los gobiernos, que se pasan la pelota uno al otro para hacerlo. Entonces, ¿qué hizo el entonces ministro Guzmán? Llegó entre comillas, a un exitoso acuerdo con los acreedores por 108.000 millones de dólares, sin quita, le reconoció la deuda que esos acreedores habían comprado en el mercado a 25% de su valor, se lo reconoció al 100%. Pero ¿cuál fue el éxito de la negociación?
que pateó los vencimientos de capital hasta Claro, a partir del año 2025. Así claro, somos todos vivos, así somos, claro. como dice el refrán, así es Gardel, así la Argentina es Gardel, claro. Todo, ahora el gobierno Macri contrató, como es sabido, un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 45.000 millones de dólares, que era imposible pagarlo, era de imposible cumplimiento, porque implicaba que en 2021 y 2022 la Argentina tenía que pagarle solamente al Fondo Monetario más de 20.000 millones de dólares por año. Un acuerdo imposible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como toda deuda impagable está forzada a ser refinanciada. ¿Qué hizo el actual gobierno? Obviamente tuvo que inclinar ante el Fondo Monetario, aceptarle la deuda y logró un acuerdo también, entre comillas, exitoso. ¿Cuál fue el acuerdo exitoso? Empieza a pagarle a partir del año 2024, es decir, a partir del próximo gobierno, se los pateó al próximo gobierno, y vamos a estar pagándole solamente al Fondo Monetario Internacional hasta el año 2034. Y para garantizar que se le va a pagar el año 2034, la Argentina tiene que hacer el ajuste que está ahora. ¿En qué consiste ese plan de ajuste? En bajar el gasto público en las remuneraciones, bajar los sueldos reales de la gente, bajar las jubilaciones, bajar los planes sociales, y entonces así es como el pueblo está pagando la deuda pública. Pero eso no se le explica a la gente. A la gente no, a la gente se le dice, hemos logrado un acuerdo exitoso con el fondo. ¿Cuál es el acuerdo exitoso? Que lo pateamos para adelante. Es lo mismo que estamos viendo ahora con esto del canje de la deuda pública. No, la Argentina llega a un acuerdo exitoso con los acreedores. ¿Cuál es el acuerdo exitoso? Sí. ¿Y por qué ellos no se bajan el sueldo? No, ¿cómo el Estado no le baja la tasa de interés? Que es la fuente del problema. Sí. Qué bárbaro. Bueno, yo hablé mucho, no sé si ustedes quieren hacerme preguntas. Por favor, que estamos atentos porque está aclarando muchísimo a la gente sobre este tema. Sí, sigo con esto que es la pregunta obligada. ¿Cómo se podría salir de esto? Primero sería una decisión de un hipotético gobierno nacional que defendiese los intereses nacionales y no viviese en complicidad con los acreedores. Para entender el problema de fondo, hay que entender que los gobiernos son cómplices de los acreedores usureros. Ese es el nudo de la cuestión. Por eso mantienen en el anonimato quiénes son los acreedores. Todo el mundo se lamenta de que el Banco Central tiene que renovar letras cada 28 días, por las cuales paga una tasa efectiva, repito, 113% anual de interés. Es una locura. Estamos aceptando pagar tasas de interés superiores al capital en un año. Se duplica la deuda si es que no se paga. Y soslayan decir que el principal destino de la emisión monetaria es pagar esos intereses. Entonces, fíjense la hipocresía. Se lamentan del gasto público, pero no dicen que el principal rubro del gasto público es los intereses de la deuda. Y con eso engañan a la gente. Por eso digo, la primera acción heroica que habría que hacer es que alguien tiene que salir a decir que el rey está desnudo y blanquear la insolvencia de la Argentina. Esto no tiene que confundirse, aclaro, con el estribillo de muchos grupos así de llamadas de izquierda. No me gusta hablar de izquierda y de derecha porque son terminologías confusas, pero todos estos grupos de socializantes, que incluso el propio gobierno que sale a hablar contra la deuda, hay que repudiar la deuda. No, esperen, no hablamos de nada ilegal, hablamos de reconocer una realidad. Si yo no puedo pagar, no puedo mantener la ficción
de hacer que sigo pagando tomando más deuda. ¿Me explico? Eso es como enfangarse, como embarrar un auto en la arena. Cuanto más rápido usted le da velocidad al coche, más se entierra en la arena o en el barro. Eso es lo que está haciendo la Argentina. Por eso repito los datos que daba antes. Este año la Argentina tendría que pagar 103.000 millones de dólares de capital. No puede pagar un centavo, no tiene un dólar partido por la mitad. Tiene que pedir prestado dólares para poder pagar los intereses. Entonces con eso va a lograr un gran éxito. ¿Cuál es ese éxito? Que si alcanzo a pagar los intereses, si yo puedo arañar pagar esos intereses, entonces los acreedores me van a seguir renovando el capital in eterno. Entonces yo me voy a embarrar cada vez más en una deuda perpetua. Porque la deuda, repito, este es el concepto fundamental. La Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua. Una deuda impagable es una deuda perpetua. Usted tiene que vivir refinanciándola. ¿Cómo se cortaría esto? Si es un gobierno con un mínimo de autoridad y honestidad para defender los intereses nacionales. Primer punto, blanquear la insolvencia de la Argentina. No es lo mismo hablar con un acreedor que voy y le digo realmente, no señor, como este gobierno y como los anteriores, la Argentina es solvente, la Argentina puede pagar, la Argentina es mentira. La Argentina no tiene ni liquidez, no tiene dólares, ni tiene solvencia, o sea, capacidad de... Toma sistemáticamente deuda sin capacidad de repago. Usted es un cómplice de los acreedores porque usted está contribuyendo a que el sistema de usura domine el Estado. Esta es la realidad. El segundo punto es que detrás del problema de la insolvencia viene el problema de legitimidad. Un momento, ¿para qué se tomó esta deuda? Hay que hacer una auditoría. Y ahí vamos a ver la legitimidad de la deuda. ¿Me explico? Poner el carro a caballo. Muchos grupos políticos hacen lo que para mí es un error. Salen a gritar, a estudiar la deuda. No. Primero paren la mano, paren la pelota. Primero la realidad. Blanqueen la insolvencia. La Argentina tiene que entrar en suspensión de pagos. El tan temido default, ¿no? El default quiere decir incumplimiento. Pero yo no estoy incumpliendo porque quiero. Estoy blanqueando la realidad. Frente a un desangramiento así, si el principal gasto público que tengo y que déficit fiscal es la deuda, primero parar la sangría, es decir, blanquear la insolvencia. Después de eso, el segundo punto es auditar la legitimidad de la deuda, porque gran parte de la deuda ha sido y sigue siendo contraída sin la más miserable capacidad de repago. Y yo, funcionario, si firmo una deuda que el Estado no puede pagar, estoy incumpliendo los deberes de funcionario público, porque estoy agravando la situación del Estado y del pueblo argentino. ¿Qué pasa? ¿Es chiste esto? ¿Es chiste decir, los funcionarios firman una deuda, ¿se puede pagar? No, pero la pateó para el próximo gobierno. ¿No? Entonces ya los acreedores están haciendo cálculo. A ver, ¿cuándo la Argentina va a hacer una nueva reestructuración, un nuevo renovación general de deuda, un nuevo gran canje de deuda? Si va a ser en el 2025, 2026 o 2027. Es un chiste. Es estar jugando con el dinero y con la vida del pueblo. Y el tercer factor, dije, primero, segundo, ilegitimidad, y tercero es responsabilidad. ¿Por qué? Porque en la Argentina tenemos una patología. Es un país donde hay delitos y no hay delincuentes. Esto es una inconsistencia. Si yo tengo irregularidades, alguien comete esas irregularidades. Tiene que hacer cargo de juicio de responsabilidad. Si yo ahora, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el general, es plata que no es ni siquiera del Estado, es de jubilado, como yo y como cualquiera de nosotros que haya aportado en su vida.
el ANSES maneja un fondo que se llama Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está establecido por ley para defender el valor de las jubilaciones, que están perdiendo terreno porque la inflación aumenta más que las jubilaciones, ¿verdad? Entonces, frente a esa caída permanente de los ingresos reales, quiere decir que los sueldos, las jubilaciones y los planes sociales aumentan, pero aumentan menos que la inflación. El famoso refrán de que los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera, y las jubilaciones también. Solamente el año pasado, las jubilaciones aumentaron 25 puntos menos que la inflación. La inflación actual acumula más de 100%, medida anualmente, y las jubilaciones han aumentado en un 78%. Quiere decir que aumentaron más de 20% menos que la inflación. Entonces, sobre ese dinero de los jubilados, el gobierno tiene acumulado una masa de no sé si son 6 billones de pesos. Pero ¿saben dónde está puesta esta plata de los jubilados? El 74% del fondo del ANSES está puesto en títulos públicos para poder aguantar la deuda pública del Estado. Quiere decir que el Estado se tragó la plata de los jubilados y lo convirtió en títulos. Si alguna vez tiene que devolver, tendría que devolver una parte en efectivo y el 74% en papeles que no tienen capacidad de cancelación. No, la Argentina está siendo objeto hoy en día de uno de los saqueos financieros más grandes de su historia. Esto está ocurriendo bajo nuestras narices y la gente no lo sabe porque hay una complicidad de tres patas: los gobiernos de turno, la clase política en general, la oposición, que en este tema no se mete, y los medios que se encargan de hacer reportajes a los economistas del establishment, que lo único que saben es confundir a la gente diciéndole, no, porque el Estado gasta mucho. Sí, gasta mucho porque tiene una alta deuda pública. Entonces, gasta mucho porque tiene intereses astronómicos para pagar. Ellos hablan de efectos y no hablan de las causas. Claro. Los que salen a hablar de no, porque los sueldos han, porque la corrupción, sí, todo eso tienen razón. Todo esto tiene razón. Los tres poderes del Estado tienen una burocracia escandalosa: el poder ejecutivo, el poder legislativo y también el poder judicial. No, acá no se salva a nadie. No, eso es. Sí, pero el principal son los intereses de la deuda. No sé, perdón que sea tan enfático en esto, pero es que yo digo siempre, esto no se entiende si no se entiende el nudo de la cuestión. Por eso decía que si el planteo está mal hecho, el resultado, vamos a llegar a cualquier conclusión. Me disculpo por si no se entiende bien, sí. No, se entendió perfecto. Perfecto, es muy claro para hablar, muy claro. Hasta yo entiendo que de economía no sé mucho. Y la verdad es que qué gran injusticia este delito, es un delito, ¿no? ¿No es cierto? Lo que hace esta gente, ¿no? O sea, los jubilados vienen a pedir comida acá. Muchos jubilados son los que han hecho la patria, los jubilados, ¿no? Los que han levantado la patria y vienen a pedir comida aquí a la parroquia. Bueno, no sé si tiene algo que ver eso, pero la gran mire, injusticia... Y mire, padre Agustín, un ejemplo clarísimo. Lo que se gana de jubilación mínima está debajo de la línea de la pobreza. Lo que se paga en salarios, gran parte de esos salarios en negro, están debajo de la línea de la pobreza. Quiere decir que es gente que aún trabajando
está por debajo, más del 40% de la población está debajo del nivel de pobreza. Eso Sí, no sí. ocurrió por una fatalidad del destino. Eso No, ocurrió por la forma de manejar los dineros públicos. Claro. o sea, ¿Y cómo va a manejar usted los dineros públicos si está endeudado hasta el cuello y está claro, sobreviviendo? El gobierno vive para pagar deuda. Esa es la cruda realidad. El principal gasto público es la deuda. Y esas tres patas, gobierno, clase política y medios, son cómplices, es el trípode en el cual descansa el engaño de la opinión pública a la población argentina. Para mayor abundancia, estamos en un año electoral. Todavía no empezó sí, el show electoral, ¿no? Aunque ya están los prolegómenos, ya están preparando el escenario, los artistas, todo esto y todo. sí. ¿Hay algún partido o movimiento político que plantee esta cuestión? No, Nadie, Eh, nadie. Los, los grandes problemas de fondo de la Argentina están ausentes en el debate público. Nadie son dice, payasos, son payasos, ¿Cómo? ¿verdad? Que son verdaderos payasos Sí, que actúan, ¿no es cierto? Como usted dijo. Y son ninguno se cómplices que preocupa están por los destinados. argentinos. ¿Eh? nadie dice cómo ¿Cómo, va a perdón? gobernar. Son verdaderos. Claro, el gran arte de los políticos es omitir qué van a hacer en realidad, ¿no? Siempre se recuerda la frase del presidente Meno, que tuvo la descarada sinceridad de decir, porque él había prometido una Argentina en crecimiento, etcétera, y cuando llegó al poder hizo un plan de ajuste dictado por los acreedores externos y el Fondo Monetario. Y dijo con todo desparpajo, dice, y si yo hubiera dicho lo que iba a hacer en el gobierno, no me votaba nadie. Más claro imposible. Claro, imposible. O sea, nos tenemos que, digamos, no votamos la capacidad de asombro frente a esta. Y estas cosas no ocurren por decir, ocurren por el servilismo de la clase política. ¿Por qué? Claro. Porque, salvo raras excepciones, ¿no? La clase política en su conjunto, oficialismo y oposición, son cómplices del sistema. Si no, Claro. no llegarían a los cargos que están. Claro. Fíjese, se están peleando internas, en realidad se están peleando políticamente para ver quién va a administrar mejor la servidumbre financiera con respecto a la deuda, que es el problema de fondo. Claro. Yo siempre digo esto. La gente no entiende que el principal problema de la Argentina es financiero antes que económico. Y Claro. para eso hay que entender la diferencia entre finanza y economía. La finanza está matando la economía. La Argentina es un país donde está por hacer. Hay gente disponible para el trabajo, hay mano de obra con mayor o menor calificación, pero disponible, aunque sea como mano de obra barata para tareas simples, tareas de construcción, de cegado, lo que sea, pero hay mano de obra. Recursos de la naturaleza, hay todo para que sea. ¿Por qué no crece la Argentina? ¿Cuál es el misterio? Ah, no, que la Argentina ha involucionado por las políticas públicas, ha involucionado por la deuda. Si usted tiene una deuda que le hace sangría, doy un ejemplo. El Banco Central, que tanto cacarean con respecto a que no tiene que emitir porque provoca inflación, no, eso no es cierto. El Banco Central está imprimiendo en promedio mensualmente entre 500, 600 o 700 mil millones de pesos, imprimiendo lo que llaman, de lo que denostan hablando de la maquinita. Ah, no, es un escándalo, el Banco Central está emitiendo más de 500 mil millones de pesos por mes. Sí, es cierto, pero no terminan la frase. ¿Para qué la está emitiendo? Ah, para pagar intereses de la deuda del Banco Central. Ah, caramba, entonces es diferente la cosa.
Si esos mismos 500.000 millones de pesos que emite para pagar intereses que van a mano de los acreedores usureros, los utilizara para financiar fábricas, para financiar obras públicas que den producción y trabajo a la gente, resulta que ese mismo dinero que ahora va a las arcas del capital financiero servirían para hacer crecer la economía. ¿Me explico? Claro. Ese es el gran engaño de la inflación. La inflación no es emitir, lo que define la inflación no es que se emita dinero, sino para qué se emite ese dinero. Claro. Si usted emite dinero para que la economía crezca, para que ese dinero vaya a un destino útil y productivo, a la obra pública, al financiamiento de la producción, a dar trabajo, el país crece. Pero si ese mismo dinero usted lo sustrae de la economía para vivir pagando intereses, está provocando recesión. Y la Argentina está en el peor mundo, que es la estanflación. El estancamiento económico unido con la inflación. Es la combinación explosiva, es la tormenta perfecta. Usted tiene un país que no crece y que está siendo desbancado por el capital financiero. Sí. No sé, perdón que fui quizá muy rápido, pero quería ir a conceptos. Usted sabe que yo estaba pensando que la gente han caído en la tremenda ignorancia del pueblo argentino, es una pena, que siempre tuvo un coeficiente intelectual más o menos bueno, pero qué sé yo, la ignorancia que hay para que, bueno, no se sepan estas cosas. Y bueno, y por otro lado, decirle a la gente, ¿no?, que si no hay que votar, que no voten, porque no sirve ninguno. El liberalismo nos ha hecho tanto daño en la Argentina, ¿no? La ley de la selva, de la economía, no sé, todo esto es como una ley de la selva. Se come el más grande se come el más chico, pero la gente no se da cuenta. Sería bueno que si todo el pueblo se levanta, digamos, no sé si lo estoy diciendo mal, y se une, mejor dicho, se une para defender la patria en todo esto y en lo moral y en todo lo que está pasando, no sucedería esto, pero la gente está siendo tan engañada como usted lo dijo, ¿no? Es que es un requisito. La gente tiene que estar anestesiada frente a estos problemas. La gente, yo siempre digo que no es casual que la Argentina esté neutralizada por problemas de economía, que la gente tiene que preocuparse de llegar a fin de mes o a sobrevivir, que la gente esté preocupada por problemas de seguridad, porque los poderes nacionales e internacionales les conviene una sociedad neutralizada, porque entonces uno le viene a hablar de deuda pública y dice, esto es un problema de finanzas públicas, no entienden cómo, y este es el problema de fondo, no entienden cómo un problema de finanzas públicas le está afectando el bolsillo y le está afectando su vida. El arte de la política es enmascarar la realidad. Los políticos, la principal tarea de la política, ocultar la verdadera realidad a la población. ¿Para qué? Para que la población justamente no tome conciencia en alguna forma rebelarse frente al sistema. Y por desgracia, la única herramienta que le tiran es una herramienta numérica. Vaya y vote. Pero usted no vota para elegir, usted está en la góndola. Lo que el sistema le presenta como candidato, usted o elige un liberal para hacer un programa liberal ortodoxo, o elige, como ahora, un gobierno socialdemócrata, que es la otra cara del liberalismo, ¿no? Como dice siempre un amigo mío, Adrián Salvucci, dice, en realidad para entender esto hay que entender que el liberalismo y la democracia son como los pedales de una bicicleta. Uno pedalea por derecha, otro pedalea por la izquierda, pero los dos hacen lo mismo. Yo digo lo mismo. Hay que entender que la trampa del sistema político es que oficialismo y oposición están de acuerdo en esto. Claro. Están de acuerdo. Entonces, por eso
Sí, Y sí. cuando llegue el momento votan de acuerdo. Fíjense que la única vez el acuerdo del Fondo Monetario Internacional al Congreso, ¿para qué fue? Mejor no lo hubieran mandado. Fue para que por gran mayoría, según exigía el Fondo Monetario, por gran mayoría parlamentaria, la mayoría de nuestros legisladores del Honorable Congreso de la Nación levantasen servilmente la mano para confirmar el acuerdo con el Fondo Monetario, que es un acuerdo impagable e irregular, que había contraído Macri y que ratificó este gobierno. No es casual, es decir, No, es la clase política en su conjunto, es la clase que aprueba este presupuesto. La gente ni sabe lo que contiene el presupuesto, por eso yo comentaba, ¿ven? Este es el presupuesto. Entre deuda del Tesoro y deuda del Banco Central se pagan por día más de 30.000 millones de pesos. Una vez yo hice un cálculo con valores desestacionalizados de que con lo que se pagaba en un día de intereses, se podían construir o financiar la construcción de 2 hospitales y medio de mediana complejidad, o su equivalente, unas 22 escuelas, con lo que se paga en un día de intereses. Perdón, ¿por Esa qué es no lo la hacen? La pregunta es ¿por qué no ¿Cómo? lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es el por qué que no lo hagan? En mi opinión, porque son cómplices y porque no estarían ocupando esos cargos en el Estado si no hubieran hecho antes el pasaje de servidumbre para aceptarlo. Un ejemplo, el actual superministro de Economía, que no es economista siquiera, Sergio Massa, ¿no? Cuando apenas asume, va a Estados Unidos a visitar las 3 capitales, digo yo, del imperio. Va a Nueva York para acordar con los acreedores externos de la bolsa de Wall Street. Sí. De allí viaja a Washington para acordar con el Departamento de Estado. Y de allí viaja a Houston, Texas, para acordar con las multinacionales de petróleo, minería, la entrega de recursos naturales. Todos ahora están hablando del litio. Oh, perfecto, la Argentina está entre los 3 principales productores de litio del mundo. Sí, pero ¿quién explota ese litio? ¿Hay empresas argentinas? No, ya el mercado del litio se lo repartieron en Houston. Y le informaron al ministro de Economía cómo ellos se reparten el mercado del litio de la Argentina, como hacen con el mercado del oro, de la minería y del petróleo. Entonces, si no se entiende que la clase política es cómplice de esto, si no se desenmascara que detrás de la fraseología y el populismo y del show electoral hay una traición de la clase política, no veo esto. La situación argentina es extremadamente grave. Gravísimo. Uno dice, es gravísima por esto, solamente redondeo la idea, porque la desesperanza viene cuando hay un problema, el problema es gravísimo, pero uno no ve una clase política de relevo, no ve una clase de alternativa. Y eso es lo que nos falta a nosotros, eso es lo que tenemos pendiente, cómo organizarnos para que prime el valor político de sentido común, ¿no? El que 2 más 2 son 4. No sé si se nos fue el tiempo, usted avíseme, padre, si se... Sí, siempre quedan cosas. Escúchame, licenciado, no, hasta las 10:15 tenemos, hasta las 10:15. Pero digo... Bueno, usted me avisa, me dice, chao, cortamos y listo, sí. Perdón. Sí, pero dígame, señora Lidia. Sí. Si la Argentina explotara sus recursos, si la Argentina explotara sus recursos, probablemente no tendríamos que estar tan endeudados ni seguir tomando deuda, ¿verdad? Mira, hay una premisa fundamental. Se dice que hay que tomar deuda para sostener las finanzas públicas y de esa manera nos vamos a estabilizar y vamos a crecer.
Y eso es mentira, porque Es la mentira. realidad es la contraria. La deuda es el principal obstáculo para el crecimiento. Si usted Claro. está dedicando la plata que tiene para pagar intereses, ¿con qué fondo va a crecer? Una de las condiciones del Fondo Monetario y del presupuesto es gastar en obras públicas. Mire, le digo porque tenía anotado por acá. El presupuesto de obras públicas, si no me equivoco, es 716 mil millones de pesos. 716 mil. Es la cuarta parte de lo que se paga en intereses. Claro. ¿Claro? Es decir, Sí. para hacer obras públicas se dedica 4 veces menos que para pagar intereses. Claro. Es la cuarta parte. Lo mismo que en educación. Y todo eso se soslaya por una complicidad, insisto, gobierno, clase política y medios, que tienen la misión de desinformar a la población. Es decir, que la gente no perciba la realidad. La opinión pública está siendo anestesiada deliberadamente, anestesiada para que no perciba estos problemas. Y no importa si crecen los problemas de inseguridad por robos, crímenes, etcétera, no importa si la gente está metida en cada vez peor inflación, porque así la sociedad va a estar más neutralizada y no se va a poder ocupar de estos problemas, Claro. de darse cuenta de la realidad. Claro. Yo veo que la cosa funciona así. El Sí. dinero manda en la Argentina y en el mundo, ¿no? Nosotros como cristianos, como católicos, sabemos muy bien que el mundo no está regido por la voluntad de Dios Padre, sino por el poder de Satanás. Es por el Dios no nos engañemos. El Dios Mamón. ¿Cómo? Sí, Por el en Dios. realidad Mamón, hay una aclaración. Mamón, algunos se identifican como un dios. Mamón quiere decir riqueza. Entonces, Claro. cuando Jesús habla de que o se sirve a Dios o se sirve a Mamón, a la riqueza, y bueno, nos está dando un mensaje. Y resulta que nadie se aviva, ningún católico se aviva de esos mensajes. Como que dice, no, es una cosa tan elemental que estaba planteando Jesús, dice, o se sirve a Dios, es decir, se sirve a un orden social de caridad, de orden, de amor al prójimo, de salud mental, por así decirlo, ¿no? O se sirve la riqueza. El dinero, la sociedad no tiende espontáneamente al orden, tiende a la alienación, ¿no? A la distorsión. Es el Estado el que tiene que poner orden, y el Estado somos todos nosotros. Si el Estado está ocupado por una clase política que usufructa el poder del Estado para imponer leyes contra lo que vemos a diario, una ley del aborto. Claro. El Estado, el gobierno que administra el Estado, dicta leyes contra natura. Inventa una ideología de género. No, yo mañana me presento y digo que soy un perro oculto en la fisiología de un hombre, y me lo van a terminar aceptando, ¿no? Cuando se aceptan, por eso yo decía al comienzo, cuando se aceptan absurdos, sí, me ríe, se discute sobre ¿cómo se llama? Sobre las personas no humanas, ¿no? Para reconocerle derechos a una pobre chimpancé que por piedad con los animales, ¿no? Sí hay piedad. Para dictar una ley que asesina a los niños por nacer, no. Entonces estamos todos locos. Claro. Es decir, y estos razonamientos que parecen ajenos a la economía, a la finanza. Yo puse ahí en un estado, porque una mujer habla defendiendo, haciendo, ¿cómo se dice? Apología sobre la pedofilia, una degenerada número 1. Y yo le puse basta ya de tanta degeneración. Esas son las puertas que han abierto en Argentina. Y el relativismo de haber abierto las bisagras
el relativismo, porque ahora Dios no es el que dice la verdad, yo soy Dios, y yo digo qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Y en la economía... Frente a una sociedad permisiva, donde se acepta cualquier cosa, gente queda totalmente ajena a los grandes problemas de fondo del Estado y de la nación y de la sociedad. Si yo, por eso decía al comienzo, si yo diciendo que 2 más 2 son 5, voy a llegar a cualquier resultado. Y usando ese símil, lo aplico a la estructura social y digo lo mismo. Si encuentro una, yo siempre he dicho lo mismo, ahora porque es un tema que está nuevamente en la palestra, ¿no? La lógica, la ciencia, la biología y el derecho nos dicen que toda persona es un ser humano desde el momento de la concepción. Y la concepción se produce cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Una verdad lógica, elemental, científica, que independientemente de cualquier convicción religiosa es válida, ¿verdad? Sin embargo, hay una ley que permite asesinar al niño por nacer. Entonces estamos todos locos. Es decir, si partimos del razonamiento de que la mujer dispone de su cuerpo, y es mentira, no dispone de su cuerpo, está disponiendo de un cuerpo ajeno que aloja. Entonces, por eso digo, estas cuestiones que son de otro ámbito, siguen el mismo que el de la finanza. Deuda. Pero pagar, señor, algo. No importa, tómenla igual, mientras paguen los intereses, nosotros... sí, perdón. Le voy a decir algo, que una vez le di, en una de las luchas pro vida, le dije a una que me dijo, nosotras disponemos de nuestro cuerpo. Bueno, lo primero que tenés que hacer es no quedar embarazada, querida. Ahí dispone de tu cuerpo. Sí, claro. Y casi me matan. Sí. Porque, claro. Sí. Claro. Esto está fuera de la racionalidad, lo mismo. Porque esto que yo estoy diciendo del tema del interés, ojo, que es una cuestión también que tiene una formulación académica, nuestras universidades parten de la base de que la toma de deuda sin capacidad de repago por parte del Estado es algo permisible en la medida en que el Estado se garantice que puede pagar los intereses, y entonces si hace buena letra pagando los intereses, nosotros los acreedores le vamos a vivir renovando el capital. Esto tiene formulación académica, esto no es una cuestión solamente de práctica usuraria. Es decir, hace muchos años, el que lo formuló en una forma muy gráfica fue un ministro brasileño muy conocido de la época del 60-70, ministro de planeamiento, Delfim Neto, que un periodista lo entrevistaba y le preguntaba incidentalmente por la deuda brasileña, ¿no? Que entre paréntesis es más alta que la nuestra. Y entonces él, así descontracturado, le dice: pero amigo o hermano, no sé, dice, pero amigo, no te preocupes, las deudas no se pagan, las deudas siempre se refinancian. Muy suelto de cuerpo, decía eso, que todavía lo toman como ejemplo, como modelo, como paradigma. ¿Qué quiere decir no pagar y renovar una deuda? Es vivir endeudado por toda la eternidad, ¿verdad? Claro. Y una realidad tan elemental, se soslaya. No, eso es problema del gasto público, eso es problema de que el Estado emite dinero. El principal destino de la emisión monetaria, vuelvo a repetir, es que pagar intereses. Así que fíjense ustedes la contradicción del mecanismo. Claro. Por desgracia, esto, yo les agradezco a ustedes que al llamarme me dan también una posibilidad de expresarme, pero por desgracia llega a una mínima cantidad de gente. Espero haber sido útil en el sentido de lo mío, ¿no? No, ha sido sumamente útil. La gente también está escuchando muy claro, y le agradecemos la caridad, la obra de misericordia, que es enseñar al que no sabe, y eso
perdón, la obra de misericordia que ha hecho, le agradecemos enseñar al que no sabe. Exacto, sí, sí. Y verdaderamente es muy bueno lo que está haciendo usted. Se ve que no solamente sabe, sino que enseña. Y bueno, y sabemos que estamos viviendo, ya para terminar el programa, en una época donde, bueno, los políticos, o la mayoría, siempre hay algunos que no son patriotas, no aman la patria, no aman, trasladado desde el punto de vista evangélico, así como el pastor no ama a sus ovejas, sino que es un lobo. En el orden político también, hoy en día, nuestros que nos gobiernan son más lobos que pastores, ¿no? Y no se preocupan por la gente. Entonces, yo digo también otra cosa, a los católicos al menos, a los católicos. No es como antes, que el católico tenía una militancia y cuando las cosas estaban mal, salían, gritaban, hablaban. No, yo digo que agarren armas, eso no, por supuesto, pero sí que salgan, que defiendan la verdad objetiva y que, ¿cómo se dice? Que luchen, porque esto es una batalla, estamos en guerra, una guerra espiritual contra Satanás en el fondo, ¿no? Y hay que hablar, porque si no hay definición, el demonio que vive en las tinieblas nos sigue enroscando la víbora. Entonces, les pido a los católicos al menos que se definan, que hablen claro y que no tengan miedo. Jesucristo dijo, no temáis, yo he vencido al mundo. Y además dijo Jesús que el mundo, como católicos al menos, el orden social de la iglesia, ¿no? El mundo los va a odiar, porque me odió a mí primero. Entonces, la definición en la economía también es una consecuencia, o toda la inmoralidad que está ocurriendo. Los católicos tenemos que levantarnos. Así que nosotros con Lidia le agradecemos y quisiéramos invitarlo a algún otro programa por habernos aclarado tanto y hablar con tanta sencillez y claridad, traduciendo así a la lengua que todos pueden entender. Eso es maravilloso. Cotidiana. Muy claro y muchísimas gracias. Yo espero haber sido útil y en línea con, porque soy consciente de la importancia de esto. Yo creo que todos nosotros tenemos un deber individual ante Dios Padre, que es corresponder con las aptitudes que Dios Padre nos dio, ¿verdad? Claro. ¿No? Hay un viejo refrán que dice, cuando morimos y nos presentamos ante el tribunal de Dios, no nos van a hacer muchas preguntas, nos van a hacer una sola pregunta. ¿Qué hiciste con las aptitudes que yo te di? Y yo en ese sentido me autorresponsabilizo de decir, si yo estudio estas cosas, yo tengo el deber de transmitirlo, ¿no? Creo que es la esencia de la teoría de los dones. El deber de transmitir como cristiano la verdad en el ámbito que estoy yo. Nos va a exigir por los talentos que nos dio. Es así. Es así. Es así. Claro, claro. Estamos recibiendo mucho. Útil y haber cumplido. Estamos recibiendo muchos mensajes, padre. Eso quería decir. Sí, ahí tenemos mi amigo Rodrigo, también Roseli, gracias por escribir. Eduardo Rodrigo, y también a última hora, que recién llegó de trabajar, mi amigo Rodrigo Vázquez también. Y bueno, mucha gente que después. Agradecen la claridad, licenciado, ¿eh? Todos, agradecen claro. la claridad. Todos. Bueno. Y bueno, ahora me alegro y mis saludos a todos desde ya, y estoy a disposición cuando quieran. Que Dios lo bendiga siempre. Que Dios lo bendiga siempre. Bueno, vamos a agradecer a Dios nuestro Señor. Muchas gracias y también. Bueno, gracias. Vamos a dar la bendición al licenciado Héctor Juliano por habernos concedido este rato tan rico y tan evangelizador también, porque en economía también hay que evangelizar y mucho. Tal cual. Bueno, les doy la bendición, Señor. Gracias a Lidia, que me acompaña siempre. Sí, Señor, padre. esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes, hermanos, y permanezca para siempre. Los invito a todos que difundan este video por todos lados para que la verdad se sepa y que todos gritemos, el Rey está desnudo. Gracias, gracias. Padre, después mándeme el link, así yo también lo circularizo.
Gracias. Te lo vamos a vamos mandar. hacer por YouTube también, ¿sabes? En mi página que se llama Zapato de Encuentro y después también en YouTube. Ah, Mándele, sí, padre. perfecto. Mándeselo, padre. Sí, siempre lo hago. Bueno, muchísimas Chao, gracias. chao. Ok. Bendiciones. Gracias. Gracias. Sí, a- Adiós. Gracias. Chao.